acá, Andrés, de qué se trataba esto y cuál era un poco la idea, surgió decir, bueno, ¿cuál es la mirada? Dar una mirada actual de la pandemia y tratar de ver diferentes focos. En una charla que le he hecho un poco corta, no muy larga, como para que haya tiempo para preguntas, porque la verdad hay más preguntas que respuestas. Tenemos algunas respuestas, hemos avanzado muchísimo, pero tenemos muchas preguntas. Un dato curioso, hablando de investigación, vos sabés que Córdoba estuvo a punto de participar en uno de los ensayos de vacuna allá por agosto con la de Johnson Johnson. Pero como había tan poquitos casos, no participamos y fue todo a Buenos Aires. Pero hubiera sido fascinante adentrarnos, tuvimos algunas reuniones y adentrarnos en ese mundo de la investigación de vacunas cuando había poco, nada de experiencia, realmente nos hubiera dado mucha enseñanza. Pero bueno, fue parte de lo que fue y entonces voy a compartir la pantalla, que calculo que todos la están viendo, sobre una mirada actual de la pandemia, y vamos a ver algunos números, vamos a ver algunas miradas. Y esta es la mirada de los números, la mirada dura, la mirada matemática, la mirada que nos muestra dónde estamos parados, y nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, fíjense, 211 millones de casos. Esto es del día domingo, tomado por supuesto del Centro de Investigación de Coronavirus de Johns Hopkins. 4.430.758 muertes. Yo diría yo en verde, acá un dato fascinante. 4.922 millones de dosis de vacunas aplicadas. Un número realmente apabullante, un número enorme para una enfermedad reciente, para una vacuna reciente, cosas en investigación. Interesantísimo ver estos números que choquean, que realmente llevan a uno a la enorme reflexión de que hay camino por recorrer. Pero bueno, ha sido interesante. Por supuesto, aquí vemos en este mapa mundial en rojo las áreas donde hay mayor concentración de casos en el mundo. Pero bueno, creo que un poco la mirada numérica me pareció que era importante como mirada inicial. Cada vez que vemos y hemos visto pacientes, familiares de pacientes en nuestros consultorios, en nuestra práctica, y se nos viene este concepto a la cabeza de qué es la salud, el bienestar físico, el bienestar psíquico y el bienestar social. Y todas estas áreas han sido atravesadas por la pandemia. Ni hablar de los enfermos, bienestar físico, toda la afectación que causó entre el aislamiento, el saber que hay una enfermedad en el planeta que nos puede matar, estar encerrados, problemas en nuestros vínculos afectivos de todo tipo, cuántas afecciones hemos tenido, laborales de todo tipo, afectar nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestras familias. Es decir, diría que no hay ninguna de estas tres esferas quedó al margen y hemos sido golpeados en todas las esferas. Es decir, no estamos diciendo nada nuevo, si diríamos que casi el 100% de las personas han sido afectadas en su salud, porque en alguna de estas esferas al menos ha sido atravesada. Y esta mirada es una mirada importante para los médicos, porque así es como tenemos que ver a nuestros pacientes, o como creo y creemos muchos de nosotros, que hay que mirar a cada uno de nuestros pacientes y comprenderlos, escucharlos, desde un punto de vista de lo que impone nuestra ética médica. Cada uno ha tenido su pequeño gran drama y esta pandemia nos ha puesto en jaque a nuestra salud. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar algunos artículos, fíjense acá, artículos del impacto social. No cabe ninguna duda del impacto social que ha causado el COVID. Como mencionábamos recién, desde todo punto de vista. Ha golpeado a las sociedades enormemente, en todo lo que es las relaciones sociales, desde todo punto de vista. Fíjense acá, aspectos psiquiátricos. ¿Cuánto hay escrito sobre los desórdenes psiquiátricos adolescentes en la pandemia y lo que le llaman aquel lockdown o el aislamiento? El aislamiento que era necesario, no cabe duda. Los europeos nos mostraron, los italianos, aprendimos de los italianos lo que era el aislamiento y a qué extremo llegó en febrero o marzo del año pasado, lo que ellos tuvieron que hacer cuando no sabían de qué se trataba prácticamente esta enfermedad.
Y eso trajo todo tipo de inconvenientes, todo tipo de dificultades, todo tipo de problemas. Adultos, niños, adolescentes, adultos mayores. Es decir, la afección psiquiátrica, sin ninguna duda, y a lo largo del tiempo ya hay mucho escrito, y vamos a ver qué dicen los años subsiguientes, todas las afectaciones que ha traído en nuestra psiquis y en nuestra psiquis y en la psiquis de nuestra sociedad esta pandemia. La mirada ética, por supuesto. Escuchaba en la ponencia anterior, todos los aspectos donde la ética interviene en esta pandemia, tanto desde el tratamiento de los pacientes, el manejo de los pacientes, la comprensión de las familias, el advenimiento de las vacunas. Es decir, hay enorme cantidad de aspectos éticos que uno podría discutir y que hemos tenido que discutir y nos ha tocado decidir. Por suerte en nuestro país no han sido muchos los casos de tener que seleccionar a quién poner en un respirador y a quién no, pero a quienes les ha tocado ha sido realmente una tragedia, un golpe psíquico muy grande para el médico que le toca decidir. Y ahí, bueno, la ética es donde tuvo que tomar un montón de decisiones. Fíjense aquí, no sé si alcanzan a ver esta parte de la pantalla, demuestra, perdón, los aspectos éticos referidos a los estudios de investigación, donde acá la propuesta es, ¿cuán ético sería hacer estudios para infectar con SARS-CoV-2 a voluntarios sanos? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la ética? ¿Cuál es el límite que nos impone la ética para hacer este tipo de estudios siguiendo los viejos postulados de Koch? Es decir, tenemos que reproducir la enfermedad. Eso, al menos desde el punto de vista ética, es interesantísimo para la discusión. Mirada socioeconómica. Y ayer miraba informe Bloomberg, otro tipo de informes, discutíamos con José Torres esta semana acerca de el impacto económico que ha tenido la pandemia en el mundo. Y me decía José, bueno, está bien, no pongamos tanto, no ampliemos tanto el espectro de la presentación, pero realmente la caída de los productos brutos internos en los países ha sido astronómico, y nadie ha quedado indemne. Es decir, esfera que miremos, aspecto que miremos, la pandemia lo ha atravesado. Aspectos médicos, aspectos psiquiátricos, aspectos sociales, aspectos económicos. La mirada es muy variada, y si pensamos en los millones de enfermos, vamos a entender por qué. Esta es una foto, diría yo, para mí fascinante. Esto fue publicado en un libro de inmunología. Y este somalí es la última persona en la faz de la Tierra que tuvo viruela. Parece que como que se está despidiendo, o como que está despidiendo a la viruela. Y eso fue posible por la vacuna, no cabe duda. La viruela se erradicó por la vacuna. Y yo, cada vez que doy alguna charla de inmunología relacionada a las vacunas, me acuerdo de esta foto, aunque no la tenga a mano, porque realmente es interesantísimo cómo en esta mirada, como en este saludo, nos convence, o me convence, al menos a mí, del poder que tiene la vacuna para terminar esta enfermedad. Ojalá dentro de un tiempo podamos reproducir esta misma foto con alguien de COVID, despidiendo a SARS-CoV-2 y diciéndole hasta siempre. Ojalá sea posible, no tenemos la respuesta todavía. Pero fíjense aquí cómo con el advenimiento de la vacuna fueron cayendo el número de casos, hasta que en el año 1979 fue declarada oficialmente la tierra libre de viruela. Entonces, creo que esta es una foto, una imagen que nos enseña mucho, nos da mucho. Fíjense lo que pasó con el sarampión, y esto es interesante, lo traigo por otro aspecto. Fíjense lo que pasó con el sarampión. La vacuna obtuvo su licencia en el año 1963. Y fíjense que recién la caída del sarampión en Estados Unidos se da 5 años después, 1968, hasta que después realmente entra en una meseta prácticamente sin casos. Pero la razón de traer esto es este periodo de tiempo, mostrar cómo tuvieron que pasar años hasta que se viera esta caída realmente importante de los casos de
sarampión. Esta es la incidencia anual de los casos de sarampión en los Estados Unidos. Y es importante tener en cuenta porque cuando nosotros hablemos de los tiempos que nos ha llevado, o le ha llevado la ciencia, tener la vacuna anti-SARS-CoV-2, nos vamos a dar cuenta de la enorme velocidad a la cual se trabaja. ¿Qué es la inmunización? Es la inducción deliberada de una respuesta inmune. Sabemos todos, no estamos diciendo nada realmente nuevo, pero fíjense cuáles fueron las dos grandes contribuciones de la salud pública del último siglo. Y alguien diría, ¿los antibióticos? No, la vacunación y el agua potable. Fueron las dos medidas de salud pública que disminuyeron la mayor cantidad de muertes en la humanidad. Es decir, estamos hablando de una medida realmente poderosa de salud pública. Fue una de las dos grandes contribuciones del siglo pasado. De allí el respeto y la admiración que todos tenemos por las diferentes vacunas. ¿Qué debe tener una vacuna? ¿Es fácil hacer una vacuna? Claro que no es fácil hacer una vacuna. Fíjense, primero debe ser segura, es decir, no debe enfermar a la gente. Y ahí volvemos una y otra vez a la ética, ya empezamos a dar vuelta. La vacuna debe ser segura. Entonces, ¿cómo hacemos para cuando nosotros tenemos un estudio de investigación en una fase inicial para evaluar las características de ese estudio clínico, punto 1 y punto 2, para evaluar el consentimiento informado? Nada fácil. Realmente nada fácil, porque la primera consigna es que debe ser segura. Segunda consigna debe proteger, debe ser protectora. Debe prevenir contraer la enfermedad al exponerse al patógeno. Nos debe proteger, o al menos de no contraer una enfermedad grave, no morir. Tercero, debe ser duradera. Debe durar años, o debemos intentar que así sea. Desde el punto de vista un poquito ya más inmunológico, y esto es muy importante de destacar más allá de cierto tecnicismo, que dice, debe inducir anticuerpos naturales, es decir, debe prevenir que se destruyan células propias. Punto 1. Y punto 2, debe inducir respuesta de inmunidad celular, ya que algunos patógenos son intracelulares. ¿Pero qué quiero decir con este punto 4 y con este punto 5? Que la mirada inmunológica no es unidireccional. La mirada inmunológica no está basada solamente en los anticuerpos. Yo le puedo contar varias historias de pacientes inmunodeficientes que sabemos que no producen anticuerpos y vienen y me dicen, doctor, ¿me vacuno lo mismo? Claro que te vacunas lo mismo, porque no es una sola mirada, no vemos las cosas en un solo sentido. Es mucho más amplio, una especie de paraguas. Entonces, en ese paraguas entran muchas otras cosas, algunas de las cuales se pueden medir solo en laboratorios de investigación, porque alguien me dirá, bueno, quiero medir mi respuesta celular en el laboratorio, no se puede comercialmente. Entonces, nos vamos a quedar un poco con alguna pregunta, pero eso es muy importante. Y fíjense algunas de las otras características. Debe tener bajo costo, debe ser estable, de fácil administración, debe tener pocos efectos adversos. Esto no es sencillo. Hacer una vacuna para nada es sencillo porque debe tener una serie de consignas que debemos asegurar, o se deben asegurar quienes investigan y empiezan a fabricar, que se cumplan. Entonces, no es tarea fácil. Y fíjense lo que se logró en este año y medio, podemos decir, en breve, casi 2. Se describió las características del virus, todas las características del virus, la característica de la proteína que tiene, aquí la proteína de la espícula, Se describió también cuál es la parte que se pega al receptor, el RBD, o sea, dentro de esta espícula hay una pequeña partecita que es la que es reconocida como agresora. Entonces después empezaron a utilizar diferentes plataformas de vacunas, vacunas con ARN, vacunas con ADN, vacunas recombinantes, vacunas vectoriales, vacunas inactivadas, o una prácticamente que no creo que prospere, que es de virus vivos atenuados. Pero se han utilizado diferentes plataformas y todas están disponibles. Tenemos casi todas, salvo esta. Entonces, la ciencia progresó. Y fíjense, una vez que tenemos esto, ¿cómo sigue la cosa? Eso tiene que responder a las guías de buenas prácticas para la manufactura. Fases de los estudios, ¿cuánto se habló? ¿Cuánto dijeron que fase 1, que fase 2, que fase 3? Bueno, la fase de los estudios. Después hay que licenciarla. Y ahí hablamos de, en este caso, bueno, este es un artículo, refiere FDA, ANMAT, etc. Hay que darle su licencia para que pueda ser aplicada.
Después vino otro punto interesante. Fíjense cuando hablábamos de cuántos millones aplicadas y dijimos 4.500 millones, hay que producir a enorme escala. ¿No? Enorme escala. Después hay que administrarla y después medir la inmunidad. ¿Dónde estamos nosotros de todo esto? Acá. Se hizo todo. Hemos llegado acá. Licencias de emergencia, excepto Pfizer, que ya tiene la definitiva, pero estamos acá. Estamos en este lugar. Es decir, la ciencia avanzó a pasos fenomenales, realmente pasos agigantados para llegar y que podamos estar hoy en el lugar donde nosotros estamos. Y fíjense algunos números, algunos datos, algunas incógnitas que vamos a plantear. Fíjense lo que pasó en Chile, cuando la gente, ¿qué pasó con el número de casos cuando la gente no está vacunada? Esta línea amarilla acá es muy discutida, no tiene valor, porque esta gente con una dosis fue tomada cuando no estaba vacunada. Entonces, pero sí la celeste, fíjense cuando la gente empezó a vacunarse con 2 dosis, cómo cayó en Chile el número de enfermos. Este es interesantísimo y lo traje porque un estudio de Latinoamérica y hay otros estudios más, estudios en Argentina, etc. Y acá no estamos diciendo nada nuevo, pero sí hay que mostrarlo. Hay que mostrar cómo disminuyeron enormemente la cantidad de enfermos cuando apareció la vacuna, o las vacunas, cualquiera sea su plataforma. Fíjense aquí un estudio, esta es la de Pfizer y esta es la de Moderna. Dos vacunas que tienen otra plataforma con RNA mensajero. Atenuaron la carga viral. Disminuyeron los síntomas, disminuyó la fiebre y disminuyó la duración de la enfermedad. Entonces, quiere decir que la vacuna es efectiva. No cabe duda que fue efectiva, no cabe duda que será efectiva. Es decir, es lo que ha cambiado la historia natural de esta enfermedad. Entonces, yo por hoy es una discusión primida, la discusión pasa por otro lado. No vamos a podernos a discutir la eficacia de la vacuna. Pero el problema fue, hace un año lo hubiéramos tenido, cuando era agosto del 2020 y había que ver esos estudios. Que nosotros, bueno, por estas cuestiones de que había pocos casos en Córdoba, pasamos de largo, pero realmente en el preámbulo, solo en el preámbulo, realmente los consentimientos eran gigantes. Y por acá pasa la cosa. Este otro estudio dice, las preguntas que no tienen respuesta. O que, a ver qué respuestas tenemos para diferentes tipos de preguntas. Fíjense, eficacia en diferentes subgrupos. Queremos saber los adolescentes, queremos saber embarazadas. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Es decir, hay ciertos subgrupos que han entrado en el final o han recibido su vacuna cuando todo este proceso está un poquito avanzado, pero tenemos algunas respuestas para ello. ¿Cuánto dura la protección? ¿Dura 1 año? ¿Dura 6 meses? ¿Dura 3 años? ¿5 años? ¿Necesito refuerzo? ¿2 dosis? ¿3 dosis? ¿Cuántas dosis me doy? ¿Qué hacemos? Tenemos que decidir, como esta mujer que cuidaba autos que presentó la ponente anterior, que decía que, bueno, no sabía qué ponerse, etcétera, etcétera. Bueno, y eso va a estar basado en esto. ¿Cuánto dura la protección? ¿Es seguro a largo plazo? Porque nosotros llevamos un tiempo relativamente corto de vacunación. ¿Pero qué pasa a los 3 años, a los 5? ¿Lo sabemos? ¿Qué pasa? ¿Nos protege para la transmisión asintomática? El que no tiene síntomas, ¿transmite o no transmite? Porque aquí viene el concepto. La vacuna puede evitar que ingrese el microorganismo o puede evitar la enfermedad. En este caso, evita la enfermedad. ¿Qué pasa con los grupos antivacunas? Nosotros tenemos probablemente la dicha de que hay pocos grupos antivacunas aquí, pero hay otros países donde el movimiento antivacuna es muy poderoso. Y eso genera problemas. Genera problemas ¿por qué? Porque ahí viene la otra pregunta. ¿Cuál es la manada? Pues la manada de la tierra. Recuerden el primer diapositivo. La manada somos todos, no es Argentina, no es Córdoba. Está bien, ok, si nos movemos poco, nuestra manada va a ser Córdoba. Pero la mirada científica es que la manada es el mundo. Entonces tenemos que vacunar de los 8.000 millones de habitantes y alrededor de 7.100 millones. O sea, 14.200 millones de dosis, si ponemos 2 dosis. Esa es la real manada. Cuando eso suceda, ahí realmente vamos a poder decir que el planeta está vacunado y empieza a hablar en otros términos. Eficacia contra las variantes.
ahora estamos con la Delta, probablemente llenemos el alfabeto griego y tengamos que necesitar otro alfabeto griego más, porque las variantes van a aparecer. Estos coronavirus mutan habitualmente, por eso no queremos que circule. Mientras más circula, más mutan. Las variantes que causen una enfermedad menos agresiva no nos vamos a enterar, pero nos vamos a enterar de las que nos causen o mayor cantidad de contagio o mayor mortalidad. Entonces tenemos que tratar de evitar eso. Entonces vamos a ver si tenemos algunas de estas respuestas. Vamos a ver el tiempo. Esta es la vacuna de Johnson & Johnson, que es una vacuna vectorial. Se usó este vector. Se hicieron estudios de la duración de la inmunidad humoral y celular, es lo que yo le decía, la mente abierta, el párrafo grande, la inmunidad va a muchos puntos, mucho más allá de meramente los anticuerpos. Y se estudiaron un grupo de pacientes y se detectó presencia de anticuerpos hasta 8 meses, 239 días, posteriores a ser vacunados. Grupo que recibió placebo, grupo que recibió nada, y el grupo que recibió la vacuna contra anticuerpos contra diferentes variantes, y hasta estos los testearon al día 29, y estos los 8 meses. En rojito, aquí lo pueden ver, o sea que hasta 8 meses, en este caso, en este grupo, en esta vacuna, buscando anticuerpos, fueron detectados. Esto es una gran noticia. Nosotros teníamos información, la información publicada, era que en grupos de trabajadores de la salud infectados, los anticuerpos persistían hasta 6 meses. Bueno, ya tenemos hasta 8 meses en la vacuna. Bueno, esta es una buena noticia. Para nosotros es una gran noticia. Fíjense esta otra. Vamos a las variantes. ¿Qué pasa con las variantes? Acá estamos con la Delta. Vamos a buscar vacunas versus Delta. Entonces, fíjense acá, se detectaron modestas diferencias en eficacias de la vacuna. Esta es la de AstraZeneca, la CH es de chimpancé, porque el adenovirus de un chimpancé, y la vacuna esta que es la de Pfizer, frente a las cepas alfa y delta de SARS-CoV-2. ¿Qué se hizo? Dosaron anticuerpos. ¿Contra quién? Contra 2 variantes. Entonces, se vacunó a la gente, primera dosis, segunda dosis, acá tenemos Pfizer y acá tenemos la vacuna de AstraZeneca. En azul, contra la variante alfa, y en violeta, contra la variante delta. Es decir, hay poquita diferencia, en este caso, en la producción de anticuerpos. Quiere decir, y esto hay que tomar, porque esta es otra cosa que la pandemia nos ha enseñado, a tomar esto con muchísima precaución y de no dar todas las informaciones como tajantes, definitivas, y que estamos dando este paper o esta información en su última versión. No, no es la última versión. Seguramente habrá versiones nuevas, pero al menos en lo que nosotros conocemos hasta acá, y esto ha sido reproducido en nuestros estudios, estas vacunas son eficaces contra diferentes variantes. Otra muy buena noticia. ¿Qué me pongo? Como decían, se decía recién, me pongo Sputnik, me pongo Moderna, las cruzo, las mezclo, ¿qué hago? Este es un artículo, una correspondencia, pero también fue un estudio clínico con casi 100 pacientes, donde a un grupo se le dio AstraZeneca, y a otro grupo AstraZeneca, Moderna. Miren lo que pasó. La colocación de refuerzo con la vacuna de Moderna, después de poner la primera de AstraZeneca, cuando pusieron hasta el título de anticuerpos aumentó 5 veces. Moderna aumentó el título de anticuerpos 150 veces. Es decir, fue muy poderosa la producción de anticuerpos cuando se hizo AstraZeneca y después Moderna. Realmente es un dato que fue muy interesante de empezar a entenderlo, digerirlo, masticarlo. Este otro también, en este hacen AstraZeneca, Pfizer. Este estudio, esta parte está escrita en inglés, soporta que el refuerzo de vacunación heteróloga en individuos que han recibido la vacunación con AstraZeneca, una vez que la respuesta está declinando y en pacientes susceptibles, la capacidad de producir anticuerpos es muy grande y es muy poderosa. Es decir que, otra de las preguntas que hablábamos hace un ratito, el combinar vacunas da la impresión, cuando son primero en los estudios hechos de alguna de las plataformas y luego una plataforma con ARN, que la concentración de anticuerpos
neutralizantes es realmente mucho mayor y muy poderosa. Yo creo que hasta acá no los he querido aburrir, y lo que hablábamos con Andrés, vamos a dejar lugar a muchas preguntas, porque a decir verdad hay más preguntas que respuestas. Hay muchas respuestas también, pero hacer una especie de conversatorio virtual, fíjate, pasaron 25 minutos, parecieron dos, Andrés, ¿no? Y eso que he sacado muchas diapositivas, pero básicamente creo que se avanzó de una manera enorme. Creo que estas aprobaciones de emergencia desde el punto de vista de la ética han dado mucha enseñanza. Creo que se aplicó mucha de la experiencia conocida y mucho estudio y por supuesto el apuro o el apremio por cómo la pandemia estaba avanzando en el planeta y estaba produciendo la muerte. Porque en el fondo, ¿cuál es la discusión central acá? Acá estamos discutiendo de muertos, no estamos discutiendo de ninguna otra cosa. Realmente esa es la discusión y eso es lo que está en el centro de la escena o en el centro de nuestra mesa. Y a partir de allí el resto, entonces hubo que tener muchísima precaución en cuidar todo lo ético, todos los principios de la ética. Hay mucha gente que hoy está cuidando su principio de autonomía y se basan los antivacunas en decir yo no me quiero vacunar. Entonces por el otro lado viene la ciencia que dice, bueno, pero si usted no se vacuna vamos a tener mutaciones y cepas mutantes de todo tipo. Bueno, planteadas las preguntas, planteado el problema, Andrés,